Después de este descansamos 5 minutos. Ya es un tema corto. Miren, lo que pasa es que este tema de tumores mediastinos es un tema demasiado amplio. Entonces yo les he traído un resumen nomás con lo principal, ¿no? Con lo principal, porque este es un libro, ¿eh? Si quieren les dejo también una copia de algunos libros para que lean, ¿no? Pues ya depende de su delegada que me los pida, pues si ella no me pide no le doy, ¿no? En mi USB tengo algunos libros, ahí yo se los voy a seleccionar y se los dejo pegados acá. Después de esto, mientras ustedes descansan, yo lo voy pegando, ¿eh? No se preocupen. Sí, sí. Hay un manual así como un pocket de bolsillo, otro para ver imágenes. Ahí les voy a dejar un texto de cirugía de tórax también, para que se entretengan. Bueno, en cuanto a tumores de mediastino, los tumores de mediastino son muy variados. El mediastino es lo que está entre las dos pleuras, fíjense, entre las dos pleuras mediastinales, entre los dos pulmones, y abajo tiene el límite como el diafragma, arriba pues están de límite las clavículas, toda esa zona. Entonces, así se ve cuando quitamos el esternón. Acá está el corazón sin la grasa pericárdica. Este es el pericardio fibroso y este viene a ser los restos del timo. Fíjense bien, este es el timo, los vestigios del timo que durante el primer año producen bastante inmunidad celular, pero ya luego del segundo año se va atrofiando, al 5 años ya queda atrofiado y en el adulto queda como una grasita, ¿no? Que en la tomografía se ve como una sombra nada más. Entonces, aquí a los costados está pasando el nervio frénico. Este viene a ser la vena yugular, la vena subclavia. Este es un tronco que forma la vena cava superior, y acá pasa una vena innominal hacia el otro lado por detrás de este timo. Este es el nervio frénico. Ven aquí, da inervación a su diafragma. Sigamos viendo los cortecitos para que se vea. Cuando quito el pericardio parietal, entonces tienen ustedes aquí la orejuela y la aurícula derecha, Este viene a ser el ventrículo derecho con su trasto de salida, y este viene a ser la arteria pulmonar con rama izquierda y rama derecha. Y aquí el ventrículo izquierdo, que es por abajo nace la arteria aorta, ¿no? Entonces este viene a ser el callado de la aorta, y hacia arriba da pues los ramos que van hacia el cuello, el tronco brachiocefálico, aquí la arteria carótida y aquí la arteria subclavia, ¿no? Y así se ve el mediastino en una vista lateral derecha. Viene a ser el timo acá adelante, el timo que veían está aquí en esta posición, el timo. Esta viene a ser grasa pericárdica. Ojo, que también el timo no necesariamente está ahí, porque a veces el timo se va incluso hasta el cuello, y también tiene posición extra, ¿no? Como puede estar ubicado parte del timo en esta zona, también se ha visto, ¿no? Entonces, por eso es que cuando hay tumores del timo se trata de pelar toda la grasa que está alrededor del timo, se le deja el empiecito, porque puede haber tejido extra, ¿no? Esto que va por un costado de la vena cava superior es el nervio frénico. Todo esto se lo voy a dejar, no se preocupen. Esta es la tráquea, fíjense que este es el bronquio derecho, y por delante está la arteria pulmonar trayendo la sangre que tiene poco oxígeno, y aquí están las arterias pulmonares, ¿no? Ya. Y esto que ven aquí es la cadena simpática, ¿no? O sea, cuando nosotros hacemos tratamiento para el sudor, por ejemplo, hacemos toracoscopía, tratamos el nervio T3, T4 de la cadena simpática, ¿no? T3, T4 lo tratamos, y con eso tratamos la sudoración de mano. Ya, sigamos. Este es del lado izquierdo, acá está el timo, ¿no? Acá está el callado de la aorta, el tronco brachiocefálico, la aorta descendente. Esta es la arteria pulmonar y este es el bronquio izquierdo, y por delante estas rojitas vienen a ser las venas pulmonares, ¿no? Así se ve, pues. En el pulmón es al revés, ¿no? La vena pulmonar trae la sangre que ya está oxigenada. Así es. Muy bien. Y este es un esquema de los compartimentos. Anterior, medio, posterior. Anterior, medio, posterior. Y este es el dibujito, ¿no? Este es del Atlas de López Antúnez. Un Atlas clásico. ¿Alguno lo tiene?
de López Antúnez. No, ese es de mi época, pues es que antes, este no está digitalizado. Pensé que era el Néter. No, el Néter, pero sí, el Néter también es bueno. No, lo que pasa es que hay varios atlas. Pero las anteriores imágenes. Ajá, el anterior Sí. son de Netflix. Sí, entonces el de López Antúnez lo tengo yo ahí como un tesoro porque yo me lo compré de segunda mano. Ya, entonces uy, lo voy a dejar en modo avión, ya, disculpen. Sí. Ya está. Y estas son las estructuras del mediastino. Por ejemplo, en el mediastino anterior superior tenemos el timo, las arterias torácicas internas, ganglios linfáticos, tejido conectivo y adiposo, mediastino medio, corazón, grandes vasos, bronquio principal, nervio vago, presas, fibras nerviosas, mediastino posterior, arterias y venas intercostales, nervios intercostales, ganglios espinales, esófago, conducto torácico. Y aquí están los tumores que están en el compartimento anterior, el compartimento medio visceral y surco paravertebral, que es el compartimento posterior. Como se dan cuenta, aquí en el compartimento posterior, por ejemplo, están todos los tumores de estirpe nerviosa, ¿no? O endocrino, como el feocromocitoma también, ¿no? El linfoma está en los tres compartimentos, el timoma solo es del compartimento anterior, al igual que el tumor de células germinales. Aquí, para que ustedes se vayan entreteniendo, siempre vienen preguntas de esto y de esto, de esa tabla, ¿no? Es lo clásico, siempre viene. ¿De los tres compartimentos? ¿Ah? De los tres Sí, sí, bien, puede venirte una, pero siempre te viene de las estructuras que están en los compartimentos y sobre todo, por ejemplo, el timo, ¿en qué compartimento está? Compartimento anterior, ¿no? Porque te puedo poner que está en el posterior, o sea, siempre esto, ya. Entonces esto, para que vean ustedes cómo se mira en la tomografía los tumores de mediastino. Esta, por ejemplo, es la vena innominada que está desembocando a la vena cava superior, ¿no? Acá tienes el callado de la aorta y acá ya está la aorta torácica descendente. Aquí detrás del esternón les estaba diciendo que está los vestigios del timo, pero en este caso nos llamó la atención esta imagen que tenía sólida. No recuerdo las unidades de Hanfield, pero cuando le fuimos bajando en el siguiente corte ya aparece más sólido. Entonces este es un tumor que nace en el mediastino anterior y se está extendiendo hacia pulmón, ¿no? Este es otro caso que parece un tumor, pero fíjense que acá esto debería verse como esta grasita que está detrás del esternón, pero esta sombra que envuelve a todo esto es anormal, ¿no? Entonces nosotros entramos a sala y finalmente salió que era una mediastinitis fibrosa, una enfermedad rara que finalmente se lo pasamos al reumatólogo, que él vea lo que hace con eso. Porque en sí el paciente tenía cierto disconfort, pero no era tumoral. Si no es tumoral y encima que no es resecable, porque nosotros, si se dan cuenta, esta imagen está envolviendo todos los grandes vasos, arteria aorta, arteria pulmonar, la tráquea, todo eso, y la mediastinitis fibrosa ya no es nuestro tema, pero lamentablemente es así. Entonces ellos ya que, al final ya no le hicimos seguimiento al caso, pero era el mismo caso, ¿no? Y esta es una imagen del mediastino anterior donde tenemos esta imagen que puede ser tumor o no, porque podría ser también una hiperplasia tímica y que se perpetúan algunas hiperplasias hasta edades avanzadas, pero en esta zona también, ¿qué podría ser? Si es joven podría ser un tumor de células germinales, un linfoma, podría ser una hiperplasia tímica, podría ser si el paciente es más adulto, podría ser un timoma también, ¿no? Entonces, igual, a veces se toman esas tomografías porque hay pacientes que tienen miastenia gravis y que hacen anticuerpos antiacetilcolina para estas estructuras tímicas y que se llama, debutan con miastenia gravis. Si en caso de que el paciente tenga miastenia gravis y esta imagen, es mejor hacer una toracoscopía y sacarle todo ese tumor, ¿no? Y pelar la grasa, ¿no? Entonces, pero se los pongo ahí para que vean que esto no es normal. Lo normal es que se vea esta grasita así, ¿ya? Así. Pero esto ya viene a ser un tumor, ¿no? O una hiperplasia de repente. Depende de la edad. Depende de la edad, depende del contexto también. O sea, yo les estoy poniendo nomás las imágenes con las sospechas. Podrían ser. Aquí también esto podría ser un tumor o que viene de mediastino medio o que podría ser un tumor pulmonar también, ¿no? Ahora, ¿cómo lo diagnostico yo? Para que aprendan a razonar. O sea,
Puede ser con una aguja, sí, porque con una biopsia percutánea guiada por tomografía entran por acá y el radiólogo intervencionista lo biopsia y después veo lo que hago, ¿no? De repente es un cáncer de pulmón, etcétera, ¿no? Entonces, para que vean que se puede hacer con hoja percutánea, y si con la tomografía abajo y veo que este tumor tiene contacto con algún bronquio, entonces entro con el broncoscopio y empiezo a tomar biopsias y puede hacer lavado bronquialveolar incluso, ¿no? Este es un tumor de mediastino o es un tumor del surco pulmonar que se llama surco de Pancoas, pero también esto no es normal. En el otro corte se ve que este tumorcito se mete hacia la parte posterior de la tráquea, o sea, parece que viene de mediastino medio, ¿no? Parece que viene de mediastino medio. Igual acá, a esta altura, ¿qué puede hacer por acá? Por la parte de atrás le puedo tomar una biopsia percutánea, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Claro. O de repente, si le hago seguimiento y veo que está cerca de un bronquio, le hago una broncoscopía y también lo biopsio. O sea, la idea es al inicio hacerlo menos invasivo, pero actuar rápido, tampoco no demorar mucho con los diagnósticos. Este también otro tumor de mediastino anterior, ¿ven? Acá. Entonces, ya por compartimentos, en general, en esta gráfica de acá, si se dan cuenta, los pediátricos tienen más tumores en mediastino posterior y los adultos tienen más tumores en mediastino anterior. En la exploración física hay que ver la edad del paciente. Los quistes benignos se pueden dar en cualquier compartimento. Esta es la distribución de tumores de mediastino en el adulto, es lo mismo que el anterior. Se ha duplicado nomás la diapositiva. Manifestaciones clínicas. Los tumores malignos son más sintomáticos, 47% y darán un síndrome invasor de estructuras vecinas, precoz y grave. Si hay efectos mecánicos pueden dar invasión y compresión, síntomas sistémicos, origen y sustancias que producen. Los síntomas más frecuentes son dolor torácico, tos y disnea y síntomas mecánicos que se asocian a peor pronóstico. Acá, el síndrome de cava superior es una urgencia oncológica. ¿Ah? O por linfoma también. El asunto es que ese síndrome de vena cava superior termina pues, comprimiendo la vena innominada, comprimiendo la vena cava. Y el paciente cuando llega a la emergencia les va a llegar a ustedes todo pletórico, en posesión de ortornea se dice cuando no toleran el decúbito dorsal. Entonces llega en posición semisentado, está que se asfixia, un poco cianótico. Entonces cuando le toman la tomografía se ve un tumor de mediastino anterior que le está dando el síndrome de vena cava. Entonces lo primero, cuando no conocen de este tema, dicen que venga el cirujano de tórax y le haga una traqueostomía. No, señores, porque como tiene gran hipertensión venosa por este síndrome de vena cava superior, ustedes le hacen un corte y va a sangrar, y ese sangrado no va a parar. Se va a desangrar el paciente. Y van a tener que quedarse ustedes ahí comprimiendo 2 o 3 días hasta que después el oncólogo haga su chamba. Entonces, estos casos, si no es muy severo, el oncólogo le da una quimioterapia estándar y con eso lo reduce. En unos 2 o 3 días el tumor se reduce y baja dramáticamente la sintomatología del tumor de mediastino posterior. Luego, en los días posteriores ya se le puede hacer una biopsia percutánea. Una biopsia percutánea y con eso tienen el diagnóstico ya. Ahora, ¿qué puede ser? También puede ser un tumor de células germinales, un linfoma, un timoma, puede ser varias cosas. Pero el manejo del síndrome de vena cava superior es de manejo oncológico, es una urgencia médica, no es una urgencia quirúrgica. Entonces, si está muy complicado, pues el intensivista lo tiene que intubar y tenerlo intubado, ¿no? Intubado le darán la quimioterapia. Así. Bueno, los síntomas mecánicos es que, de acuerdo a la estructura, también da síntomas. Si la tráquea está comprometida, da tos, disnea, atelectasia, hemoptisis. Si el esófago está comprometido, disfagia. Si la médula espinal se comprometió, parálisis. Nervio laríngeo inferior, disfonía, afonía. Ganglio estrellado. El ganglio estrellado es una fusión del último ganglio cervical con el primero torácico. Entonces eso da el síndrome de Horner o Claude Bernard Horner, ¿no es cierto? Como en este caso, ¿no? Y si el nervio esfrénico se afecta, da parálisis de diafragma, vena cava superior, síndrome de vena cava superior. Entonces, estos son los estudios de imágenes donde se empieza con una radiografía para ver si tiene mediastino ensanchado, tomografía, está contrastado
la resonancia magnética, más adelante se puede pedir, pero esta es la secuencia de examen. ¿No? También se puede pedir marcadores séricos como para tumores, por ejemplo, de células germinales, pedir alfa-feta, proteína y hormona gonadotrófica coriónica, porque más del 90% de esos tumores lo tienen. Y también se puede hacer dosaje de hormona paratiroidea intacta, ¿no? El otro día me cayó un paciente al consultorio externo, fíjense cositas interesantes que uno va aprendiendo, que te sacan de la rutina, ¿no? Me cae un paciente que tiene un tumor de costilla. Entonces, pero al mismo tiempo tenía un tumor aquí en la tiroides, pero revisando la historia me pongo, menos mal que la revisé la historia. Porque yo, como había el tumor de costilla, dije, ya está fácil, lo programo y ya está. Y era una paciente que era nefrópata, estaba en lista de trasplante renal. Entonces ahí, cuando está en lista de trasplante renal, el paciente tiene que entrar sin tumores. Entonces dije, le saco el tumor y ya que vaya listo. Me pongo a revisar la historia, tenía un problema de un bucio, pero también tenía un hiperparatiroidismo secundario. Y un cirujano de cabeza y cuello le estaba pidiendo exámenes preoperatorios. Entonces agarré, lo llamé como lo conocía, le dije, oye, ¿tienes ese problema de hiperparatiroidismo? ¿Y qué relación tiene con el tumor de la costilla? Y me dijo, este es un tumor pardo porque se dan ciertas alteraciones del calcio, etc. Y cuando yo lo opere, ese tumor se va a reducir también. O sea, no todo lo que parece quirúrgico lo es. O sea, siempre tienes que indagar un poco más. Siempre revisen su historia clínica. Casi meto la pata, me dio escalofrío, pero no sé cómo se me ocurrió revisar. Y no metí la pata, porque si no iba a ser el ridículo, porque en la reunión clínica lo iba a presentar y mis colegas me iban a batir. ¿No? Sí, ahora, la biopsia de los tumores se puede hacer con agujas guiadas por ecografía, puede haber complicaciones, hemoptisis, se puede hacer como lo que hemos visto por mediastinoscopía, o si el tumor es de mediastino anterior, se hace mediastinostomía, cuando es un ostoma, un huequito, ¿no? Se abre en este caso de la mediastinostomía, es de lo que le conocemos como Chamberlain. Abrimos, le hacemos una boquita, abrimos el espacio intercostal, tomamos la biopsia y ahí sí lo cerramos. Más o menos esa boquita tiene unos 3 centímetros y por ahí tomamos la muestra directamente del tumor de mediastino anterior. Y esto, la mediastinoscopía, ya lo hemos visto, así como para tomar las biopsias de los ganglios, también se puede tomar las biopsias de los tumores de mediastino que son centrales. Igualito, el procedimiento es igual. Lo único que, claro, ahí ese tumor de mediastino podría ser también un ganglio que está, como en el linfoma, ¿no? Que son grupos ganglionares. Y luego vamos a ir revisando algunos casitos, ¿no? Por ejemplo, el timoma es el tumor más frecuente, se observa entre personas de 40 a 60 años de edad. Es inusual en niños es muy raro que se presente el timoma. El 10 al 50% sufre de síntomas de miastenia gravis o tiene anticuerpos circulantes de acetilcolina. Pueden ocasionar síntomas relacionados con efectos de masa, tos, dolor torácico, hemoptisis disnea o síndrome de vena cava superior, ¿no? Justo, hay una clasificación de Masaoka que se sigue usando, en el cual lo ideal sería encontrar el timoma entre el estadio 1 y 2, pero también se puede operar el estadio 3 que se le encuentra resecable, ¿no? El 4 ya prácticamente no hay que hacer nada. En el estadio 1 el tumor está completamente encapsulado sin invasión capsular microscópica. En el estadio 2 hay invasión macroscópica de la grasa, pleura mediastínica o invasión microscópica de la cápsula. En el estadio 3 hay invasión macroscópica de órganos vecinos, pulmón, pericardio de grandes vasos. El tratamiento del timoma es la resección completa, el tratamiento ideal y con mejor pronóstico. La esternotomía media es el abordaje clásico, el cálculo B mejora el cáncer. Como el timoma posiblemente sea maligno, la esternotomía media todavía se puede usar, ¿ya? Pero si el timoma es pequeño, se puede hacer con toracoscopía. Pero como les dije, yo entre los dos prefiero usar la esternotomía media porque me permite pelar la grasa de los dos lados. Porque a veces hay timoma que está extra, o sea, fuera de su posición habitual, ¿no? Entonces, pero ya también depende de la experiencia del cirujano, ¿no? Pero ahora, si yo entro con toracoscopía y por el lado derecho, la toracoscopía del lado derecho me permite pelar la grasa de este lado, entonces tendría que hacer
del otro lado para terminar de operar la grasa. Es lo que no se hace, pues. Entonces, porque hay un colega que opera, pero solo opera un lado prácticamente, ¿no? O sea, el otro lado lo deja como está. Yo le digo, pero completa la cirugía, pues son media hora más de cirugía y toda la vida es lo mismo. Bueno. Entonces, cuando se operan esos tumores, hay que tener regresión R0. R0 significa que los márgenes deben quedar libres, la zona debe quedar libre de tumor. Cuando mandas anatomía patológica macroscópicamente R0, pero anatomía patológica también te tienen que decir que los márgenes quirúrgicos están libres de neoplasia. Entonces, y el R1 es que dejas algo de tumor y el R2 que no sacaste casi nada, pues prácticamente has biopsiado y un poquito de reducción tumoral, ¿no? Ese es en resumen, pero lo ideal es llegar a R0. Entonces, este es el seguimiento de cómo debería hacerse, ¿no? Porque si es un timoma en estadio 1, entonces hay que hacer un seguimiento con tomografía de tórax anualmente. Pero si este tumor es R0, pero no es timoma, es un carcinoma tímico con invasión de cápsula, por más que sea regresión R0, hay que considerar darle radioterapia, ¿ya? Y el R1, pues el timoma, siempre va con radioterapia porque estás dejando algo de tumor. Y si es carcinoma, radioterapia más quimio, ¿no? Los tumores de células germinales son poco frecuentes, tienen alta malignidad, se presentan en hombres de 15 a 35 años. Las células germinales se alojan en mediastino, 33% de tumores son seminomatosos y se hace el acceso por mediastinostomía, ¿no? Aquí muchas veces se peca por no hacer una evaluación correcta, porque esos tumores de células germinales, si se trata de varones, hay que evaluar también los testículos, cosa que no se hace, pues. El varón a veces dice que en un tiempo le apareció un tumorcito y que después ese tumor desapareció, y eso viene a ser también en la historia clínica debe consignarse. Muchas veces no se hace, pero en lo posible debería hacerse, ¿no? Ahora, esos tumores de células germinales responden bien a la quimioterapia, ¿no? Y los que son seminomatosos y los que no son seminomatosos, como por ejemplo son los tumores de saco vitelino, el teratoma, por ejemplo, también, que es otro, esos tumores deben sacarse, pues. Sobre todo el teratoma, que es más frecuente, debe sacarse, ¿no? Acá tenemos el teratoma, que es un tumor no seminomatoso de 60-70%, son cánceres germinales inhibidores y tienen componentes de las capas del tejido embrionario. Entonces eso hay que sacar y dejar en R0, ¿no? Pero si aparece teratocarcinoma ya es de mal pronóstico. Ahora, el teratoma, cuando es un teratoma maduro clásico, de frente va a regresión quirúrgica completa, hay que dejarlo en R0, o sea, sacar todo con márgenes libres. Pero cuando es un teratoma inmaduro, porque en tumores, si es que da tiempo, primero hacer biopsia con aguja, luego operar, ¿no? O sea, todo lo que es tumores, primero se biopsia con aguja, no invasivo, y luego se opera. No es que viene un tumor y de frente se me ocurre y lo opero, ¿no? Primero biopsia, sabes qué es y luego lo opero, ¿ya? Entonces, y en este caso, si es un teratoma, lo operas, le haces regresión quirúrgica completa, pero cuando es un teratoma inmaduro que te resuelve en la biopsia, antes de operar, primero se da quimioterapia neoadyuvante y después de la quimio recién se opera. Pregunta de examen: teratoma inmaduro, quimio, neoadyuvante y después se opera. Eso en todos los hospitales se hace. Estos son tumores de la vaina nerviosa, neurogénicos, 20% de los tumores mediastínicos, 95% neurolimomas, neurofibromas benignos. Neurolimomas son schwannomas, nervios intercostales, toda una miscelánea, ¿no? Los neurofibromas, componentes de la vaina nerviosa y las células neurales, constituyen 25% de la vaina nerviosa. Todos esos tumores se sacan, ¿no? Se hace exéresis. Aquí tenemos tumores neurógenos de células ganglionares como los ganglioneuromas, ganglioneuroblastomas, neuroblastomas. Todo lo que son blastomas hay que tenerle respeto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este ganglioneuroblastoma tiene mayor incidencia en lactantes y menores de 3 años y es un tumor resecable con supervivencia de 5 años en el 80%. Pero fíjense que habla de supervivencia, este ganglioneuroblastoma. No habla de que se cura, ¿no? O sea, habla de una supervivencia. Igualito el neuroblastoma también
es una masa extracranial de alta malignidad que se origina en glándulas suprarrenales y el tórax y no tienen la misma resistencia a quimioterapia, y más del 50% se presentan en niños menores de 2 años. Los linfomas es una lesión en el que ahí sí la biopsia nos ayuda mucho porque con quimioterapia el 90% se resuelve, pues. La quimio y la radioterapia dan una tasa de cura de 90% en los linfomas. Por eso es importante biopsiar y no operar por operar, porque mi maestro, por ejemplo, Julito Rivera, me acuerdo que una vez se sacó un tumorzazo de mediastino grande. Y al día siguiente, en la visita médica, había un doctor que le llevaba bronca, pues. Todos eran viejos, en ese tiempo era residente, ¿no? Entonces, entre viejos el otro dijo, güey, ese tumor, pero tiene un aspecto raro. Agarró, le revisó el cuello, las axilas y tenía un tumor en la axila. ¿Y por qué no has diagnosticado esto primero antes de hacer la esternotomía, no? Entonces, al final, cuando el diagnóstico del tumor que sacó mi maestro salió linfoma. Que si él hubiera biopsiado el ganglio de la axila, le hubiera salido ahí no el diagnóstico, ¿no? Ese paciente nunca se hubiera operado. ¿Sí o no? O sea, siempre hay que examinar al paciente. Ahora ya no examina, la gente ya llega, pide un examen, preguntan y nada más, ni siquiera ni le tocan el pulso, nada, pues ya casi, no sé qué pasa. Así. ¿Preguntas? Es un tema bien amplio, eso hay que vivirlo esto. Hay que vivirlo. Yo les presentaba un resumen nada más. En 5 minutos nos reunimos y tocamos el otro tema, que es el tema de trasplante. Ya realizamos trasplante. ¿Los libros? Sí, acá están, mira. Ven. Ponlo ahí, yo te lo descargo.